Llamada no casualmente el pulmón de Italia, Umbría se abre bajo nuestros ojos con un paisaje de líneas delicadas que suavizan las infinitas colinas que costean el panorama y forman un ambiente natural particularmente sugestivo. Aquí todo parece secundar al hombre en la búsqueda de serenidad, misticismo y paz. No nos maravilla, pues, que justamente en esta tierra naciera y obrara uno de los más grandes santos de la historia cristiana, Francisco, cuyo nombre ha dado infinita fama a su ciudad Asís. Fue ciudad umbra, luego etrusca hasta la conquista romana, de la que es espectacular testimonio el templo de Minerva del siglo I. El alba del gobierno comunal vio la expansión de la ciudad. Era aproximadamente el año 1000 cuando Asís, primero gibelina y luego güelfa y papista, combatió duramente con su vecina, Perugia, en batallas en las que participó hasta nuestro Francisco, que habiendo nacido hijo de un rico mercader de telas, en su temprana juventud se dedicó más a aventuras juveniles que a su futura misión de paz y amor. Muchos monumentos recuerdan aquel glorioso periodo. La poderosa Roca Mayor, que domina la ciudad como una verdadera ciudadela fortificada. Luego las innumerables iglesias. San Pedro, cuya fachada románica sufrió influencias góticas. La iglesia nueva, de estilo barroco, situada al lado de la casa de los padres de Francisco. Santa María Mayor, que fue la primera catedral de Asís, construida sobre los restos de una antigua iglesia paleocristiana. Todo empezó en 1206, cuando una voz proveniente del crucifijo del pequeño oratorio de San Damián produjo en el joven Francisco la conversión que lo habría convertido en uno de los personajes religiosos más célebres de la historia. Y aún hoy, cada rincón de la ciudad recuerda la gran aventura del santo. El santuario de Ribotorto, que todavía conserva los sencillos jergones de los frailes. El eremitorio de las Cárceles, un lugar sereno y maravilloso, en donde el santo solía refugiarse y en la que aún existe la encina en que se posaban los pájaros a los que predicó. La Porciúncula, el pequeño oratorio, hoy incluido en la gran basílica de Santa María de los Ángeles, en donde nació la orden franciscana y murió Francisco en 1226. Y para concluir, la monumental basílica que le fue dedicada pocos años después de su muerte y que es uno de los más importantes templos de la cristiandad, además de un extraordinario museo de arte.
El complejo de la basílica comprende dos iglesias superpuestas. La inferior, íntima y mística, conserva los restos del santo y está adornada con bellísimos frescos de Giotto, Cimabue, Simone Martini y muchos más. La iglesia superior, amplia y luminosa, aún en su solemne sencillez franciscana, emana una fascinación sin igual. Aquí trabajaron los más grandes artistas del siglo XIII y en estas paredes podemos ver la obra que constituye el más importante salto que realizó la pintura occidental, aquel aportado por Giotto. El gran pintor toscano, a solo 30 años, trabajó en los 28 cuadros que forman el ciclo de la vida de San Francisco de 1297 a 1299, realizando innovaciones estilísticas tan importantes que marcaron un hito en la pintura medieval. Un lugar absolutamente único en el que el arte, la cultura y la belleza se funden, transformándose en una magia irrepetible. Pasamos a la colindante Perugia, que con Terni son las dos capitales de provincia de la región.
Antigua y noble, la ciudad conserva maravillosos testimonios de arte medieval, empezando por la espléndida Piazza 4 Novembre, situada en el lugar de la ciudad etrusca y romana, y que está rodeada por elegantes palacios medievales como el de los Priori, la catedral y la espléndida Fontana Maggiore. Pero Perugia, desde hace muchos años, también es una ciudad joven y moderna, en la que pulula una multitud de jóvenes alegres y simpáticos que asisten a una famosa universidad para extranjeros. Nos dirigimos al centro de la región para visitar otra pequeña joya, Spello, el lugar que mejor que ningún otro de la región atesora memorias romanas. Ya la inscripción que se observa en la fachada del arco que da acceso a la ciudad antigua trae a la memoria el gran imperio del pasado. Un poco más adelante se yergue la imponente Porta Consolare, la antigua entrada de la ciudad que se remonta al siglo I a.C. Subiendo por la Vía Consolare se puede apreciar el encanto de la ciudad, construida con la hermosa piedra de Subasio, que le otorga un aspecto estético uniforme y elegante. Hasta llegar a la iglesia de Santa María Mayor del siglo XII, acompañada por su elegante campanario románico. Dentro, entre otras interesantes obras de arte, destaca la maravillosa Capilla Baglioni, con frescos de 1501 realizados por Pinturicchio y que representan la Anunciación, la Natividad, la disputa de Jesús con los doctores de la ley y, en lo alto, 4 sibilas. Otra hermosa iglesia es la de San Andrés, construida en el siglo XIII. En el interior hallamos una valiosísima tabla de la Virgen y Santos, realizada por Pinturicchio en 1508. En el altar mayor observamos una tabla con un gran crucifijo de la escuela umbra, mientras los demás frescos, muy interesantes, completan la visita.
Rodeada de olivos, Narni la descubrimos asida a una roca, circundada por el curso del río Nera, en uno de los innumerables espléndidos paisajes umbros. La posición de la ciudad siempre fue estratégica. En efecto, el antiguo centro umbro, Nequinum, fue conquistado por los romanos en el año 299 a.C. y la colonia Narnia, que se formó luego, constituyó la cabeza de puente para la penetración romana en toda la región. Hoy se presenta como una bella y sonriente ciudad medieval llena de inapreciables testimonios artísticos. En la Piazza dei Priori resalta el Palazzo dei Priori, aunado a una espigada torre. En la fachada destaca el pequeño púlpito que en época medieval servía para la lectura de los edictos. El edificio conserva una grandiosa galería del siglo XIV atribuida a Agastapone. Frente a este vemos otro imponente edificio, el Palazzo del Podestà del siglo XIII, hoy sede del ayuntamiento. El casco viejo está formado por la Piazza Garibaldi, la antigua Piazza del Lago, llamada así porque al centro de ella se halla una gran alberca de época romana. En la plaza señorea el Duomo, edificio románico del siglo XI a XII, dedicado a San Juvenal, obispo de Narni, en el siglo IV, que fue consagrado por Eugenio II en 1145. Sus formas son románicas y está antecedido por un elegante pórtico de fines del siglo XIV, decorado con un elegante friso renacentista. Su interior, con 3 naves, atesora muchas obras de arte, sarcófagos, imágenes de madera, mosaicos e importantes frescos que se remontan a los siglos XV y XVI. Pero muchas otras ciudades han creado el mito de una región que no deja de sorprender. Nos hallamos en Orvieto, que descolla insolente en la cumbre de un inmenso peñasco de toba, lo cual transforma la ciudad en una especie de isla que emerge en la gran llanura circunstante. Subimos hacia el centro histórico en un moderno y cómodo funicular que franquea en pocos minutos la distancia que nos separa de la cumbre. La ciudad que nos recibe es aquella medieval y renacentista, a pesar de que a cada paso se nota la huella de una cultura más antigua. Para abrazar con un primer amplio vistazo todo el casco urbano, subimos los 42 metros de la Torre del Moro, desde la cual se puede observar la ciudad en toda su deslumbrante belleza. Una inmensa fortaleza natural que, con sus abruptas y empinadas laderas, desde el inicio constituyó una forma urbis perfecta, un centro habitacional prácticamente inexpugnable que no necesitaba murallas.
Sobre las antiguas casas se construyeron los monumentos más elegantes y antiguos, como el Palazzo del Popolo del siglo XIII, destinado desde el inicio a ser un edificio público y que aún hoy conserva en su interior los restos antiguos con los que fue construido. Orvieto es un lugar tan seguro que indujo a muchos papas a establecer en él su sede veraniega. Para garantizar el adecuado abastecimiento de agua, fue precisamente un papa, Clemente VII, quien encargó a Antonio da Sangallo el Joven la realización de un inmenso pozo de una profundidad de 62 metros, hoy famoso con el nombre de San Patricio, el cual aún hoy funciona perfectamente y es una de las grandes atracciones de la ciudad. Pero la vista más famosa de la ciudad es, sin lugar a dudas, la del Duomo, una de las más altas expresiones de la arquitectura romano-gótica italiana. Una fachada deslumbrante, ejecutada en el transcurso de los siglos por los más grandes artistas del tiempo, cuya visión produce una profunda emoción y que individualmente representa una inolvidable lección de arte y cultura. El espectáculo continúa en su interior, en donde la imponente arquitectura, los maravillosos frescos, la solemnidad y belleza del ambiente dejan literalmente sin aliento. Luego pasamos al ambiente que produce una gran emoción, la capilla de San Brizio, con su ciclo de frescos iniciado por Fray Angélico y concluido por Luca Signorelli sobre el juicio final. Una obra que, por la complejidad de referencias culturales y la fuerza de las imágenes figurativas, es uno de los más altos testimonios del arte de todos los tiempos y honra el alma de una ciudad que ha hecho de la belleza y la cultura sus símbolos más puros. Otra catedral, no menos célebre, nos acoge en otra grande ciudad umbra, Spoleto. La ciudad es otra joya arquitectónica, en donde la historia y la cultura se respiran en cada rincón.
La primera imponente imagen que sorprende al visitante es la Mole de la Roca, fortaleza recientemente restaurada y conectada con Monte Luco mediante un gran puente que se remonta nada menos que al siglo XIII y que permitía el abastecimiento de agua. La roca fue construida por el cardenal Albornoz a mediados del siglo XIV sobre un proyecto de Gattapone y fue residencia de los gobernadores pontificios y visitada por numerosos papas. Espléndidos testimonios de la época romana son el teatro, construido en los primeros años del Imperio, y el arco de Druso, erigido en el siglo I después de Cristo, en roca travertina como monumental entrada del foro. Y luego la Piazza Mercato, el centro vital de la ciudad, cerrada por un lado por la escenográfica Fonte di Piazza, construida en 1746, siguiendo el gusto romano por los juegos de agua. Y entre las muchas iglesias, aquí vemos la de Santo Domingo, construida a partir de mediados del siglo XII, cuya austera y sencilla fachada contrasta con la solemne y amplia belleza de su interior, en el que abundan imágenes, esculturas y frescos de los siglos XIII y XIV. Para concluir, el lugar más afamado, el Duomo, maravilloso ejemplo de arte románica que desde hace decenios se ha transformado en la escenografía más adecuada y espectacular para la representación del Festival de los Dos Mundos, la celebérrima iniciativa que ha dado fama mundial a la ciudad. Construida en el siglo XII, la catedral ostenta una espectacular fachada, dominada por la bella imagen bizantina de Cristo en el trono.
Su interior es maravilloso y conserva obras maestras excepcionales de artistas como Bernini, Pinturicchio, Filippo Lippi y Annibale Carracci. Rodeada por una muralla del siglo XIII, Norcia se halla al centro de un maravilloso anfiteatro de montes y bosques. Su nombre está unido, desde hace mucho, a la célebre producción gastronómica de setas de tartufo y embutidos, pero el alma de la ciudad desborda de historia y misticismo. En efecto, aquí, aproximadamente en el año 480, nacieron unos gemelos que estaban destinados a volverse famosos, Benedetto y Scolastica, Benito y Escolástica, y su presencia sigue impregnando el aire que respiramos. Así es, el mensaje de San Benito, que como es sabido, se basa en el trabajo y la oración, se ha mantenido vivo a través de los siglos, permitiendo que la cultura cristiana se transmitiera hasta nuestros días. El lugar más popular es justamente la plaza dedicada al santo, dominada por la hermosa presencia gótica de la basílica que se remonta al siglo XIII. Al lado de la iglesia tenemos el Palazzo Comunale, con su pórtico del siglo XIII y sus múltiples objetos artísticos en el interior. La plaza está cerrada por la severa mole de la Roca, también llamada Castellina, construida por Vignola en 1554. Otra curiosidad la constituye la edícola, pequeña construcción de piedra calcárea local realizada por Vanni Tuzzi en 1354. Otras iglesias interesantes son las de San Francisco del siglo XIV, con su magnífico rosetón en la fachada y sus hermosos portales laterales, y la de San Agustín, iglesia gótica del siglo XIII, con su pórtico ojival y sus hermosos frescos.
Ahora nos dirigimos a la parte meridional de la región para entrar en otra encantadora ciudad, Amelia. Su importancia estratégica aún hoy lo demuestran las imponentes murallas que la circundan, formadas por enormes bloques de piedra, superpuestos con increíble maestría y que constituían una defensa formidable ante el ataque de cualquier agresor. Entre las 4 puertas que permiten el ingreso a la ciudad, la mejor conservada es Porta Romana, elegante e imponente en la hermosa remodelación que se realizó a fines del siglo XVI. La ciudad está atravesada por una serie de calles que, debido a la perspectiva, parece que terminaran en edificios de diferentes épocas y confieren a todo el barrio un elegante tono urbanístico. Esta es la hermosa iglesia de San Francisco, acompañada por un maravilloso claustro del siglo XVI. Su interior, amplio y espectacular, tiene la planta en forma de cruz latina y fue remodelado en 1767. La capilla de San Antonio del siglo XV, en donde se conservan las tumbas de la familia Geraldini, es obra de Agostino di Duccio de 1477. Otra bella iglesia de la ciudad es San Agustín, que se remonta al siglo XIV y que ostenta su fachada románico-gótica, mientras que su interior, reconstruido en estilo tardo-barroco en 1747, está enriquecido con numerosos frescos. Pero la iglesia más importante es, naturalmente, el Duomo. Fue construido en la cumbre del barrio en los siglos XI y XII, sobre antiguos cimientos románicos, como lo atestigua la imponente torre cívica que se halla a su lado, erigida en forma de dodecágono. Su interior es realmente grandioso. Tiene una única nave y está decorada con 10 capillas e incontables obras maestras de arte. Salimos de Amelia y retomamos la antigua Vía Amerina, circundados por un paisaje lleno de paz y belleza. Nuestra próxima meta es Lugnano in Teverina. El pueblo, situado en una espléndida posición, al centro de un verdísimo valle, acogió a varias familias nobles que con sus residencias dieron una particular elegancia al casco urbano. El pueblo fue fundado en el año 600 después de Cristo y en el siglo XV se transformó en gobierno comunal libre.
Testimonio de la importancia histórica de la ciudad es el hermoso museo que se halla en el Palazzo Comunale, en el que se conservan inapreciables vestigios hallados en el territorio. La gran atracción de la ciudad, y que sola merece una visita, es la Colegiata de Santa María Assunta, uno de los edificios románicos más importantes de la región. Erigida a mediados del siglo XII, presenta una fachada estupenda, precedida por un pórtico añadido en 1230, soportado por 4 columnas y adornado con un rosetón rodeado de los símbolos de los 4 evangelistas. Su interior, en forma de cruz latina, tiene 3 naves divididas por 4 columnas cilíndricas con capiteles decorados en forma diferente. El pavimento es magnífico, en mosaico de estilo cosmatesco, realizado con franjas de mármol blanco, verde y rojo, símbolos de las 3 virtudes teologales. Entre las muchas obras que custodia, podemos admirar una crucifixión, fresco de la escuela umbra de Giotto del siglo XIII, la degollación de San Juan Bautista por Livio Agresti y, para concluir, el valiosísimo tríptico llamado de la Assunta, patrona de la ciudad, realizado por Niccolò di Liberatore en el siglo XV. A pocos kilómetros de Lugnano, un majestuoso castillo nos traslada inmediatamente a la época medieval. Nos hallamos en Alviano, patria de un célebre caudillo, Bartolomeo, que logró transformar el antiguo fuerte en una de las más espléndidas mansiones de toda Umbría. Recientemente restaurado, el castillo ofrece varios motivos para visitarlo, desde el encantador patio de planta cuadrada a la capilla de San Francisco, cuyos frescos rememoran episodios de la vida y milagros del santo. Concluimos en el Museo de la Civilización Campesina, situado en las grandes salas del sótano y que conserva reliquias de la memoria de tiempos antiguos. Y no podemos irnos de Alviano sin recorrer las callejuelas del barrio medieval, en los alrededores del castillo. Un ambiente intacto y de gran valor histórico, desde el cual se puede apreciar el gran valle a sus pies, otro maravilloso aspecto de una región de infinita belleza.
Nos despedimos de esta maravillosa región visitando uno de sus rincones más dulces y espectaculares. Nos hallamos en Todi, rodeados por una tierra dulce y fértil, en donde todo invita a la paz y al bienestar del cuerpo y la mente. Se trata de una localidad realmente especial si pensamos que hace algunos años, luego de una encuesta norteamericana, fue declarada la ciudad más habitable del mundo. A las puertas de la ciudad se yergue uno de los monumentos más célebres, Santa María della Consolazione, una de las obras más insignes del Renacimiento umbro, atribuida nada menos que a Bramante, y que conserva el venerado fresco de la Virgen del Consuelo, que por sus milagros dio origen al templo. El centro vital de la ciudad es Piazza del Popolo, dominada por un lado por la imponente fachada del Duomo y en los demás por 3 edificios públicos, sedes del poder civil, el Palazzo del Capitano, del Popolo y el de los Priori.
La construcción del Duomo inició en el siglo XII. Su interior, amplio y solemne, custodia, entre otras obras de arte, el gran fresco del Juicio Final, realizado por Ferraud da Faenza en el siglo XVI. Otra célebre iglesia es la de San Fortunato, que se remonta a fines del siglo XIII y conserva los restos de un célebre hijo de la ciudad, Jacopone, un fraile que en el siglo XIII dio una original y decisiva contribución literaria a la primera poesía en lengua búlgar. Es el último símbolo de una región mágica y fascinante, un rincón de Italia único, cuya visita sabrá contarnos la inmensa, larguísima historia de este país, dejándonos la profunda sensación de haber vivido, por un instante, una experiencia de veras inolvidable.